Hola a todos, muchas gracias por conectarse. Esta es la planta, la distribución del proyecto de Casa de Blanca. Y como pueden ver en la planta baja, estamos eliminando el muro de la recámara, ¿verdad? Que va en este punto. Em, lo estamos quitando para hacer un área completa, abierta, y estamos agregando nuevos muros. Esos muros amarillos que se están viendo aquí, ándale, en esta planta se puede ver un poco mejor. Em, los rojos son muros que se eliminan y los amarillos son los muros nuevos. Entonces, la idea es básicamente esta, ¿no? O sea, estos muros, pregunta, a ver, en el cálculo estructural que hicimos, estos muros los estamos haciendo de Covintec. Creo que estos no necesitarían ser tanto de Covintec. Estos muros los podríamos hacer de block. De hormigón y mantener el Covintec en la planta alta. Sí, porque en el estructural marca todo eso de Covintec, o sea, todo lo nuevo de Covintec. Ah, también de todos estos amarillos son de Covintec. ¿Sí, verdad, sí? Sí. Ok, ok. Pero sí, o sea, nosotros también pensamos que esos los podríamos levantar de block y toda la segunda planta, pues hacerla de Covintec, la verdad nos parece coherente. Sí, ¿verdad? Para que se mantenga con la misma, pues no sé, no sería el mismo tipo de estructura, porque creo que son muros de concreto, o más bien son muros de concreto. Eh, Okay. eh, ¿cómo lo ven ustedes, Marco, Raúl? ¿Hacerlos de concreto o hacerlos de block? Ahí en esos muros hay colindancias. Sí, estamos Sí. pegados a vecinos. Ok, bueno, ahí depende de cuánto vamos a dejar de junta constructiva. Igual 5 centímetros, 2 y medio. Pues yo creo que sí, algo así, como 2 centímetros. Es que, bueno, ahí hay dos opciones, porque si los quieres levantar con block, pues ya te ahorras esa parte del aplanado. Y si no tienes mucho tema con el crecimiento, pues igual y sí puede ser práctico ponerlos abajo, en esa sección. Si lo que les preocupa es, por ejemplo, el tema del aplanado de la otra cara de Covintec, que se vuelva muy complejo, sí hay opción para resolverlo en esa parte. Y también, asimismo, pues sí puedes continuar la construcción arriba sin problema. De cualquiera de las dos formas es sencillo, pero si lo haces con block, sí hay que poner la cadena de cerramiento y la losa de esa sección sí es de Covintec. Sí, eso sí, la sección de la losa nueva aquí es Covintec. Covintec, ajá. Sí, entonces hay que poner el cerramiento y la losa sobre ese cerramiento para colarlo. Entonces, por practicidad de rapidez, pues sí, le digo lo que les convenga, pero sin tema se puede hacer con Covintec y allá los apoyamos con el tema de cómo se aplanan los colindantes o cómo se aplican los colindantes, sobre todo. Pero ya está construida el colindante. Ajá, o sea, no habría manera. Ajá. Sí, Pero no, lo o que sea, pasa es que, ya tenemos una casa aquí, pues. exactamente, haz de cuenta que no sea plana de ese lado, sino es un tema distinto. Ponemos una hoja de. Igual estas opciones, ¿no? Una de ellas es poner una hoja de poliestireno, por eso te preguntaba del espesor de la junta constructiva, porque podemos poner la hoja de poliestireno de 2,5 centímetros, de 2 centímetros, lo que elijan. Se Pues pone está un Covintec sin poliestireno, solamente la malla de 2 pulgadas y se revoca. Y te queda una especie de muro de concreto. Es solamente que ese muro de concreto, en lugar de estar estructurado con malla electrosoldada, lo estás estructurando con malla de Covintec. Entonces, es cuestión de que lo decidan. Si quieres, puedo mostrarte básicamente el proceso. Tengo aquí un videito. Está interesante, pues, a verlo. Ajá. Mira, por ejemplo, aquí si lo alcanzan a ver, tenemos la malla nada más recargada sobre las hojas de poliestireno. Aquí la junta constructiva era de 5 centímetros porque el vecino no dejó nada. Y se está aplicando el revoque sobre la misma malla. El espesor del revoque es de 6 centímetros en total. Es por eso que básicamente es un muro de concreto. Esa puede ser una opción si les queda. Ok, ok. Bueno, no, definiéndolo, y entonces yo creo que
Yo creo que nos vamos a levantarlo con block, ¿verdad? O sea, tenemos, eso sí, Sergio, tenemos muy poco espacio para el muro de block, porque son 10 centímetros, ¿va? El, si lo levantáramos de Covintec, eh, las columnas o castillos, en este caso, ¿a cada cuánto recomiendan ustedes? Bueno, nosotros no recomendamos columnas. Las columnas como tal no son necesarias en el sistema Covitec. Como ya tienes una Ok. cantidad de acero bastante grande, cada 6 Ujú, centímetros y medio, entonces ya ujú. no necesitas adicionarle más, salvo que vayas a hacer, por ejemplo, una construcción de más de 3 niveles. Ok. Quizá, por ejemplo, para este tema que vamos a desplantar otra Otro sección nivel. arriba, lo que puedes hacer es rigidizar las esquinas. Las esquinas no agregas tu acero adicional, simplemente retiras el poliestireno y Ujú. haces un vaciado, un colado de concreto en Un esa sección. colado. Ok. Entonces, eso rigidiza el sistema y básicamente es como una especie de castillo integrado. Ok, sí, porque en el estructural, de hecho, sí, no marca los castillos, pero ahorita en el video que mostraste, como salió un castillo, me salió la duda más que ¿Está nada. bien? Sí, esa obra la agarramos ya empezada. Estaba Ah, ok. proyectada para muros de blog, entonces ya tenía la cimentación de los castillos. Ah, Pero con como eso. tal no se necesitan. Ok, ok. La escalera es la que sí la estábamos pensando hacer con cualilosa, o con la escalera, la rampa es con cualilosa o con panel sencillo, Se recomienda más con cualilosa. ¿ok? No, para nivelación, tengo 27 grados. Si la hiciéramos con cualilosa, ¿cómo sería? O sea, ranuraríamos el muro es de concreto, ¿verdad? Este muro de acá. ¿Cómo se hace el anclaje, por ejemplo, de la cualilosa al muro de concreto? Aquí lo que veo así da vuelta, ¿verdad? Sí, es una U. Ah, sí, de vuelta así sin problema, nada más es anclar los costados hacia los muros de concreto. Como no es necesario hacer una ranura, como tal, pero sí hacer un anclaje como guía de 3/8. Pues un anclaje con epóxico y perforación. Aquí abajo, empezaríamos con nuestros anclajes de esta forma. Acá arriba también, a la otra losa. Y aquí a los costados. Ese costado sí se puede, el el otro no, ¿verdad, Alfredo? Porque en el otro va bueno, a la losa, al muro, Se va volando. no, ahí sí donde lo estás haciendo, sí. Sí, En dónde aquí? Que bueno, ahí en donde subes, pues ahí ya no habría como tal más que al piso sería, ¿no? correcto. Ok. Si de este lado, por ejemplo, si tienes muro, ideal. Claro. Si no tienes muro, sin problema, se puede quedar volando. Nada más que Ok. los anclajes de este lado es suficiente. Y los anclajes en la losa de cimentación, o sea, son en L, son como ganchos, ¿o cómo? Sí, más que nada los pones por la parte de abajo y te quedan algo así, mira. O sea, aquí está tu losa. ¿Sí lo viste, Perforar Sergio? y rellenar. ¿Mande? Sí, o sea, los ganchos van pues sí, van como bayoneteados, ¿no? Ujú. Y alguna medida en específico, porque no marca si es, varía de alguna medida, de alguna. Las anclas. Para los anclajes con 3/8. Ok, entonces se puede hacer así, bueno, las vueltas, ¿cómo se hacen, verdad? Porque esto sería una hoja y luego los escalones se forjarían esos en ladrillo, ¿o cómo sería? Pues mira, yo los escalones siempre los recomiendo nada más cimbrar y colar, sin utilizar algún relleno o poner alguna estructura. Escalones colados, ok. Sí, sí, únicamente. De hecho, ¿quieren ver así como rápido algunos detalles para no estar- Sí. Claro, claro, claro. Ujú. Oye, y la varilla, ¿qué tanto es el traslape con el Covintec? O sea, la varilla que vamos a perforar y rellenar en el muro, ¿qué tanto debe de entrar al muro Covintec para el traslape? Yo la dejo que traslape unos 40 a 60 centímetros. 40 centímetros. Aquí es lo que te comentaba de los anclajes. Son 4. Y bueno, aquí está más o menos el ejemplo de cómo se anclaría la cuadritosa. Esos ríos han salido unos 60 centímetros.
Es lo que va a entrar dentro de la. Y los escalones, te digo, la forma más práctica es dejarlos de esta manera. Nada más haces tu timbra y aplicas el colado. Ya. Realmente pues se tiene que simbrar de la misma manera que una losa, una cualilosa, y dejarle su nervio de concreto de este lado. Este nervio lo puedes reforzar con varilla integrada si quieres. Si es una escalera muy grande o va a tener un tránsito pesado. Y así se vería ya por abajo. De este lado están las varillas. Entonces, por ejemplo, aquí está el proceso. Este fue anclado a una losa tradicional. Estas las fotos de la cualilosa. Aquí está dibujada la escalera y por abajo tiene las varillas. El cliente aquí también le quiso poner varillas por arriba. Por arriba pues no tienen realmente tanta función. A fin de cuentas sí la hacen un poco, pero no tanta. Y aquí está precisamente lo que les decía del cimbrado de los escalones. Y ya bueno, ya lo demás ya es este detalle. Pero sin problema puedes hacer así. También puedes hacer escaleras si quieres helicoidales. Por ejemplo, esta escalera igual aquí se ve. La rampa, esta es una escalera de emergencia para un edificio. Y aquí se ven justamente los anclajes a la losa. Entonces te digo que es muy, muy sencillo de realizar, realmente. Y aquí está, pues precisamente como no tiene apoyo en el otro lado, lo que se hace es colar nervios de concreto para hacerla más rígida. Entonces, si vas a bajar corriendo o algo, pues no tengas vibración en absoluto. Quedan en la parte de abajo, ¿verdad? Las varillas. Ahorita si le regresas un poquito, se ve la varilla no en el puro centro, ¿verdad? Sino en el lecho inferior. Exactamente. Lo que pasa es que en el lecho inferior es donde tenemos nosotros el acero de refuerzo de la polilosa. Sí, entonces todos los anclajes van siempre por la parte baja, siguiendo el acero grueso. Entonces los anclajes van en la zona baja. Ok. Y en el tema de la cualilosa. Y en los demás, en los muros, por ejemplo, ahorita vamos al anclaje para que vean el anclaje de muros en la Ajá. losa. Como no, si quieren le regreso. Sí, para ver esos anclajes, ¿verdad? Porque, Es que solo dice relleno, no dice de qué. pues si no dice, va a ser relleno de jal. Pues que también se Sí, puede era hacer de con, Jal. con casetón de Era de Jal. poliestireno. Es que es muy pequeñito el espacio, pues. Mira, dale un, Ok. dale un. Sí, Ahí es se. una. No, Yo pues recuerdo que dijeron, eso con recuerdo Jal. que dijeron que dejar de checar si había pues ahí en la zona. Sí, sí hay. Sí. A ver, y el detalle del anclaje y el anclaje de los muros de Covintec a las losas. Porque bueno, traemos cualilosa en el pedazo, ¿verdad? En el pedazo. Si En te el que fijas, se. ajá, si te fijas en el cálculo estructural, Alfredo, en el plano estructural, ahí viene el detalle de la losa. Sección losa de azotea, sección losa entrepiso. Ahí dice losa de concreto existente y luego el hormigón, ¿verdad? Ahí dice nivelación con hormigón. Máximo 16 centímetros, ¿verdad? La pendiente. Sí. No, pero va a ser menos ahí, yo creo, ¿no? Ahí aquí están las traves. Por ejemplo, este detalle es cuando tenemos una trave nueva de concreto. A ver, pon la planta. ¿Dónde tenemos traves? Creo que esta va sobre la losa inclinada aquí. Sí, porque esa era la losa ya existente. La TR2. Sí, pues es en la losa existente. Mira, dale para arriba. A ver, vamos viendo. ¿Quiere ver la trave 102? No, 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 no. Quiero ver la losa. Esta de acá, por ejemplo, ¿no? Esta trave es la nueva. Es la que se va a tener que agregar para cargar el nuevo pedazo de losa, que es esta, que es la que tiene la cualilosa, que dice 25 centímetros de peralte. Bueno, entonces tenemos que revisar cómo se ancla a la trave la cualilosa. ¿Viene el detalle ese? Ahí viene. Ahí está, fíjate. Losa Covintec, trave de concreto. ¿Se empotra la cualilosa en la trave o no se empotra? Aquí esta trave está siendo integrada, ¿verdad? O sea, Sí. es una trave invertida para que el relleno quede por arriba, no se vea por abajo. Esa peraltada hacia arriba, exactamente. Bueno, mira, en cuestión general, cuando las cualilosas van a descansar sobre las traves, es más sencillo. Aquí la integración sí sería un poquito más compleja, porque tendrías que integrar, digo, que derretir el poliestireno de toda esa sección que vas a colar de la trave. Y meter también por ahí el arrondado de la misma trave. Ah, ya. Como está haciendo más, el peralte está haciendo mayor, sí va a estar un poquito la autosón esa sección.
Ya sea Y si no eso, también puedes llegar 2 secciones de losa y reforzar, hacer esa unión con varilla de 3/8, dándole continuidad al acero que ya traes de la cualilosa para que se integre dentro de la trave, o sea, que puedas armar la trave antes. y para quemar el poliestireno, ¿hay alguna técnica en especial o? No, meramente es divertirte con un soplete. También puedes vertir thinner, por ejemplo, pero obviamente es más caro estar gastando thinner en derretir el poliestireno. Pero puedes Ok, utilizar soplete o pistola de calor. Digo, nada más el soplete con sus respectivas precauciones claro, respecto de que, pues sí, cuando derrites el poliestireno, y el pequeño líquido te puede quemar si estás por la parte baja. Siempre recomendamos hacerlo por la parte alta si es un tema de los. ok, ok, ¿Cómo por la parte alta? Se Sí, por encima. si quieres meter tu instalación para una luminaria, por ejemplo, y estás derritiéndolo por abajo, si estás justo abajo cuando lo estás derritiendo, pues sí caen ligeras rebabas. Y esas rebabas vienen calientes. Ok. Sí, o sea, no estar abajo de lo que vas a quemar. Exactamente, esa es mi mayor recomendación ya, porque si no, pues sí te puede llevar ahí una pequeña quemada, sobre todo en Claro, los ojos. Ajá. claro. Pero es utilizar el soplete con su debida precaución y a divertirte. Ok, excelente. Sí, Ese detalle, ¿dónde va? Porque la primera losa que estábamos viendo no se le atraviesa ninguna trave. Yo siento que este detalle va a ser para otra, ¿verdad? Para la losa nueva del entrepiso, solamente empotra así como este de acá. No atraviesa, pues. ¿Cómo se hace ahí? Igual, aquí se ve un detalle, ¿verdad? Que entra la varilla del 3/8. ¿En dónde dices? Esta de acá. Es que mira, ponte en planta, Alfredo. En la planta, en la primera cualilosa de entrepiso, aquí tenemos una trave nueva que se va a agregar, una trave nueva que se va a agregar. Entonces, la cualilosa sienta aquí en la trave y en el muro existente. O sea, ese anclaje de la cualilosa con la trave, ese es el que me gustaría dejarlo un poco más claro. Podemos regresar a la presentación anterior donde tenían el detalle de la. O sea, por eso ahí vienen dos tipos de anclaje. Uno en el que la cualilosa Ah, ya te va entendí. de lado a lado, ¿verdad? Y le tienen que derretir Ujú. donde va la trave y donde la cualilosa viene. Ahí es colocar primero la cualilosa y ya con el poliestireno derretido, habilitas la trave sobre la cualilosa, pienso yo. O No, bueno, también, yo pensé que esa es la que va en medio, decía yo. o también le derrite, o todo esto es la cualilosa, o sea, o la cualilosa es completa y luego le derriten un pedazo para la trave. Exacto, o sea, el espesor o el ancho de la trave se derrite de poliestireno, entonces ya quedas toda la varilla del Covintec expuesta, entonces eso ya lo anclas a la trave, o sea, lo metes, lo empotras, lo amarras y se cuela todo en una misma pieza. Exactamente. Aquí quiero hacer una anotación antes de que se nos pase. Entiendo que aquí tienen el acero de 3/8 por arriba. Ujú, debe ser por Eh, abajo. Exactamente, siempre tiene que ser por la parte baja porque nuestras polilosas, como les platicaba hace rato, traen un refuerzo para la fricción, todas por la parte de abajo, dependiendo el claro es el calibre, por ejemplo la de 5 es calibre 6. Entonces, al que hay que darle acero, continuidad al acero para los anclajes es algo. Ahí, por ejemplo, si yo pongo la varilla por abajo, ¿el gancho va a ir hacia arriba o le tengo que dar ya como un gancho en C que dé la vuelta? Yo lo sugeriría así en C para habilitarlo en esta parte, Entonces, porque como si lo una C. anclamos a la parte alta, lo estamos pescando del acero calibre 14. El acero calibre 14 es nada más para estructurar la capa de compresión. Ok. Ujú. Y para que la capa de compresión, entonces ya no tendríamos la de arriba, nomás sería abajo. Sí, la de arriba, como les platicaba, no es que no trabaje, sí trabaja, pero la esencial es la de abajo. Ok. Ujú. Entonces arriba solamente le dejamos la mallita de compresión. Exacto, sí, por arriba no hay tema con que no se utilice. Como te platicaba, hay clientes que lo quieren utilizar por un tema de, sí, no importa este cachito más de varilla y le hago una C. Si lo quieren utilizar y continuar este detalle, adelante, nada más lo ideal es que siempre se pesque del acero de la parte baja. Y como Ok. comentaba Abraham precisamente hace rato, toda esta parte de aquí tiene que ir con concreto. Sí, pero aquí nosotros colgamos el nodo. También aquí lo que haría sería sugerirles extender un poquito el nodo. Si vamos a hacer llegar 2 piezas de cualilosa, o sea, que esta sea una y esta sea otra, Ujú. extender el nodo.
para hacer ensanchar la trave invertida y que pueda pescarse mejor la losa de la trave. Una T invertida para la trave, o sea, hacer esa figura. Ujú, porque nosotros el que usamos regularmente, por ejemplo, para los muros es precisamente este nodo, una T de concreto, un nodo de concreto, y entonces ya Ok, con esto pues ya tenemos concreto aquí, concreto sí, acá, y al colar todo en conjunto pues ya están integradas perfectamente, y quien nos da la continuidad de los aceros pues sería el acero que pondríamos por acá abajo. ok. ¿Y solamente hay que darle esa forma con el concreto o la trave llevaría esa forma? O sea, los estribos llevarían esa forma, por ejemplo. Bueno, aquí les digo que depende de cómo lo quieran ustedes aplicar. Si quieren armar la trave por fuera, colocarla y después colocar la losa, porque si hacemos la trave y queremos integrarla aquí, por los anillos va a ser mucho relajo, porque no te va a dejar la estructura del Covintec, no te va a dejar integrar o bajar bien los anillos. Una de dos, o retiramos toda la sección de aquí arriba de la losa, hablándote del zigzag, y dejamos nada más la parte de abajo y reforzamos el recorte. La primera es que sea una sola pieza a la que repetimos este zigzag, porque como la trave por el peralte no puede ser meramente integrada, o sea, no podemos introducir las varillas porque necesita llevar los anillos. Entonces, tendríamos que tener, por ejemplo, toda esta pieza de losa y esta sección de aquí de rojo, retirar todo lo de la cualilosa, excepto el acero calibre 6, que sería el de la parte baja. ¿Y eso con qué lo cortas? ¿Con pinzas? Sí, se puede cortar con un cortaperno, cizallas o un esmeril. También Corta- pueden retirar. Aquí, para estas partes, también tendríamos que atravesar aquí sí como tienen las varillas aquí arriba. ¿Por qué? Porque ya estamos interrumpiendo la continuidad del acero de esta. A ver, entonces sí entendí. Ujú. O sea, lo primero que se coloca es la cualilosa, ¿verdad? Sí, le digo, esa digamos, que Ajá. la primera opción. Exacto. Se coloca la cualilosa y con herramienta se corta el acero que va justo en donde va la trave. Solamente se dejan las varillas de la parte de abajo, que es la calibre 6, me dijiste, ¿verdad? Ujú. Esas no Respetar. se cortan Ajá. Para que sienta. para que sientes sobre eso. Ujú, porque si no, no vamos a poder asentar la trave. Ujú. Calibre 6, ¿verdad? Y, Ujú. y en la parte de arriba hay varilla, o nomás se quedaría la de abajo. No, en la parte de arriba sí hay que ponerle varilla para continuar el acero de este segmento con este otro segmento. ¿Y esa también es 40 centímetros para cada lado o cuánto le metemos a esa varilla? Correcto, 40 y 40. Ok. Bueno, aquí la tienen como 50, 40 está ideal, 50 está bien también. Así como hay una varilla en la parte de abajo, calibre 6, en la parte de arriba hay otra también. Hay que No, meterle nosotros una. exactamente, esa la adicionaríamos de 3 Ah, octavos. ok. Y ahí es donde tú dices que serían 50 de cada lado, o sea, algo así. Exactamente. 50 para cada lado de esa varilla. Y sin pata o con pata. No, ahí sería corrida. Ok. Ah, o sea, Ah, corrida, sin cortarla. ujú. Sí, sí, sí. A ver, eso no lo entendí. ¿Cómo? A ver, de este lado, de este lado y de este lado, concreto. ¿Cuánto se le retira de poliestireno ahí? 2 cuadros que son unos 13 centímetros. Retirar aquí, vamos a ponerle una nota que diga retirar 2 cuadros ¿En o centímetros cuánto equivale más o menos? 15. 13. ¿13? Sí, Ajá. 15.4. Pues 15. Hay que redondearlo a 15. Y aquí mi pregunta es, el claro hacia la derecha, hacia la izquierda, después de la trave, digo, a partir del eje de la trave, ¿de cuánto es? Oye, y una pregunta, por ejemplo, la trave, o sea, a lo largo de la trave, esa varilla que cruza de lado a lado 50 para cada lado, ¿a cada cuánto se pondría? Ándale. Esa la pondríamos a cada 40. A cada 40 también, ok. A cada 40. Varilla de 3 cuartos, 3 octavos. 3 octavos. 3 cuartos o 3 octavos. No, 3 octavos. 3 octavos. Cada 40 centímetros. Cada 40. Y en la parte de arriba ya no lleva nada, ¿verdad? Solamente abajo. En la parte de arriba nomás dejamos que atraviese de lado a lado la varilla de la cualilosa. Sí, a cada 40. Me gustaría ahora sí que les digo saber los claros de un lado y del otro.
para ver qué conviene más, si una cualilosa completa o dos segmentos. Oye, y por Ahí, ejemplo, ahorita o sea, lo haz de tengo. cuenta que una trave de la que estamos hablando que tiene un pedazo nuevo que pues va a ser cualilosa, ¿no? Pero del otro lado de la trave, pues tenemos losa ya existente. Ujú. Esa varilla de la que estamos hablando, por ejemplo, que va a 50 para un lado y 50 para el otro, ¿aplica la misma y anclamos con epóxico o ahí cómo aplica? Vas a extender esa losa entonces, ¿verdad? Ajá. Y ok. El anclaje de la losa sería por el claro, porque tienes un detalle de esa parte para conseguirlo. Sí, mira, es en la losa de refuerzo de planta baja. ¿Qué trave es esa? La TR-102 es la que estamos. La 102, la que estábamos viendo, o sea, de un lado tenemos losa ya existente Ujú. Y del otro lado. y el otro lado, pues es la losa nueva, la de Covintec. Lo que pasa es que quiere ver qué lado, porque en uno sí tendrías que desbastar para integrar la losa y en otro sí, Esa mera. y nada más puede ser un anclaje sencillo o incluso hasta Ujú. La trave que estábamos viendo ahorita era esta. Y esta. los tramos vienen de ¿cuánto, Alfredo? Como de 2 metros, ¿verdad? Como bien la 106, sí. 2.17 marca 2.40. aquí y 3.50. Bueno, sí, 2.17 más 2.50. 46. 2.60. 352 por 2 a 263. Porque es que aquí en esta parte, y esta traba ustedes la pusieron, va a cargar un muro arriba, me imagino. ¿Cuál trave? Esta, la traba que me señalaron ahorita, está para cargar un muro arriba. Sí, va a ir a un muro arriba. Sí, lo que pasa es que por la forma de la colocación de los claros, sí es esta, porque la losa la podemos acomodar de esta forma. Sí, es que la losa en esta sección, Marco, Ujú. solamente es aquí, porque la otra ya existe. Esta es la que ya existe y aquí es donde vamos a anclar. Sí, o sea, la que yo te marqué es la que vamos a anclar, es la nueva. La de la Ok. izquierda es losa de concreto existente. Exacto, la que estabas marcando ahorita tú, esa tal cual es la existente. Y esa es la que es el mismo caso que me decías que si vamos a anclar o es otro. Sí, es esa mera la que te preguntaba ahorita, que es la TR-106, Ajá. pero sí, tal cual, si te fijas, el cuadro que está marcado de rojo ahorita es Ujú. la losa nueva que vamos a hacer de Covintec. Y al lado izquierdo de esa está la losa ya existente. Entonces, esa trave 106 es la que tengo duda porque de un lado, pues sí aplica poner la varilla de 50 centímetros y hacia el otro lado, pues perforo y anclo o ahí qué es lo que aplicaría. Ok. Es que bueno, el detalle ahí que mostraron ahorita lo tenemos, o lo tendríamos invertido. ¿Por qué? Porque mira, la coalilosa trabaja en un solo sentido. Ujú. Trabaja en un solo sentido como tal. O sea, yo coloco mis hojas de esta manera. En el sentido opuesto al que están en el plano. Exactamente. Entonces, cuando me las mostraron hace rato en el detalle, atravesaban de esta forma. No hay Ujú. necesidad de ponerlas como tal de esta forma porque simplemente nada más nos complicaríamos. Aquí lo que pondríamos son dos losas de 4 metros y donde tenemos necesidad forzosa de tener los anclajes es Es nada en más en la esta. 101 y en la 102. Exactamente. La 106, ahí lo que yo te recomiendo es nada más, bueno, va a ser losa de entrepiso, ¿verdad? Sí, Sí, es este de es el entrepiso. piso. Sí, bueno, está todavía más fácil. Simplemente por entrepiso, igual nada más devastamos un poquito para hacer una integración buena del concreto utilizando algún aditivo. Pero como Ok. tal, de este lado, No, no pues nada necesitas. más es hacer el gancho por abajo y ya, de los dos lados. Exactamente. No necesitas hacer un anclaje, no necesito pasar varillas de este lado, ni nada. Sí. Porque los anclajes críticos son estos, de este Ujú. lado, Ya, que ok, serían la TR-101 y la TR-102. Nada más. correcto. Ok. Entonces, como exactamente nos olvidamos si quieres de esa parte del anclaje Sí, y sí, ya sí, sí, sí. no hay mayor problema en ese sentido, las acomodamos de esta forma. Ok. ¿Mm? Sí, entonces te digo que ahí sí ya nada más, meramente con un aditivo. En las losas de azotea es donde más me preocupa y sí te recomiendo poner alguna malla y devastar un poco más para una buena integración de los concretos de la losa. Claro. Ok. Entonces, pero abajo, entre piso y más que va a estar relleno, te digo que no fue mayor tema. Va que va. Ujú. Pero en la losa de azotea no traemos muros de concreto, todo es Covintec. Sí, no, bueno, cuando es Covintec es muchísimo más, más fácil arriba el acomodo, por esa parte. Sí, o sea, solamente esta losa es la que se No, une al muro de concreto, solamente está. ajá, a Sí, la o sea, losa. arriba todo va a ser uniones de Covintec con Covintec. Ok. Sí, no, excelente. Arriba está mucho más sencillo.
porque simplemente se hacen con las mallas esquineros, igual volvemos a derretir poliestireno y creamos el nodo. Sí, de todos traemos traves. Sí, Actívate, ¿entendés? sí, ahorita vamos a eso. Traemos TR, bueno, son cerramientos chiquitos, Sergio. Bueno, la TR-203, esta sí, pero los demás son cerramientos chiquitos. O sea, las traves Ok. grandes están en la de entrepiso. O sea, las traves son traves que tenemos que demoler las losas, Ujú. ¿verdad? Sí. Para anclarlas a la losa existente, que sería la azul, ¿verdad? Sería esta.